El Salmo 132, Teilim Kuf Lamed Beis, lo recitó David Amelech, el rey David, en el momento en que él construyó un altar en el granero de Arabna Hayebusi, ese era el nombre de él, en donde posteriormente se iba a construir el Beis Hamikdash. God Anovi, el profeta God, le indicó a David Amelech, al rey David, que construya efectivamente ese altar. David lo construye, hacen ofrendas y cae un fuego del cielo para consumir esas ofrendas. En ese momento, David Amelech entiende que ese es efectivamente el lugar en donde va a ser construido el Beis Hamikdash. Anteriormente a esto, Nason Anovi, el profeta Nason, ya le había indicado a David que él no iba a construir el templo, sino que en el futuro su hijo Shloime, que iba a ser un Ish Menuja, una persona de descanso, como vamos a estudiar más adelante, tranquilidad, etc., él iba a construir el Beis Hamikdash, pero en la práctica el lugar del Beis Hamikdash, los planos del Beis Hamikdash, etc., esto los encontró, por así decir, David Amelech. Los planos con profecía, el lugar de esta manera, a través de God Anovi, del profeta God, en este lugar que era el granero de Arabna Hayebusi, que David Amelech compra, etc. Y de vuelta, este salmo es el momento en el que él construye ese altar, ofrece las ofrendas en el altar y es respondido Minashomayim, desde el cielo. Aleph 1. Una canción para las ascensiones, como ya hablamos varias veces. Había escalones entre dos partes del Beis Hamikdash, del templo. Esdras Noshim, Esdras Israel, el patio de mujeres, el patio de Israel, 15 escalones, 15 salmos. Este es uno de estos salmos que se cantaba en esos escalones. Una canción para las ascensiones, entonces, recuerda a Dios, a David, toda su aflicción que él buscó y él procuró hacer un lugar para el descanso de Dios, un Beis Hamikdash, un templo. Beis 2. Asher nishba l'Adonai nodar la'avir Yaakov, que juró David a Dios y prometió al poderoso de Yaakov. Es una especie de repetición. ¿Por qué justamente menciona Yaakov? Uno de los comentaristas, el Radak, menciona que es Yaakov que encontramos en la Toira, que ve en la práctica el lugar del Beis Hamikdash, en su sueño que él tiene en Parshas Vayetzei, en la Toira, él sueña la escalera, etc. Él ve el lugar del Beis Hamikdash. Y en la práctica, anteriormente también, tanto Yitzhak como Abraham estuvieron, digamos, en el lugar del Beis Hamikdash. De hecho, Akeidas Yitzhak, la atadura de Yitzhak, Abraham atando a su hijo para ofrecerlo a Dios, etc. Eso ocurre también en el lugar del Beis Hamikdash, pero no necesariamente ellos sabían que ese iba a ser el lugar del Beis Hamikdash. Jacob lo sabía, por eso es mencionado aquí Abir Yaakov, el poderoso, que es Dios, el poderoso de Jacob. Gimel 3. ¿En qué consistió aquel juramento que habla el versículo 2 que hizo David Amelech? Entonces explican los versículos. ¿Acaso entraré en una tienda de mi casa? ¿Acaso me voy a sentar en una casa tranquilo? ¿Acaso voy a subir a mi cama? Eres Yitzúa y es también mi cama que está preparada para dormir. Dalet 4. Continúa el juramento. ¿Acaso voy a dar a mis ojos sueño, a mis párpados descanso? Hey 5. Hasta que encuentre un lugar para Dios, para las residencias del poderoso de Jacob. Residencias en plural, porque se refiere a todos los templos que hubo, el primer templo, el segundo templo, e incluso algunos comentaristas dicen que se refiere incluso al Mishkan. Shiloh, Noiv, Gibeon fueron diferentes ciudades en donde se construyó el Mishkan, el tabernáculo que trajo el pueblo judío desde el desierto, aquel templo móvil, etc. Estuvo en diferentes lugares, diferentes cantidad de años. En la práctica 369 años en Shiloh, y después Noiv y Gibeon fueron 52 años entre ellos dos. El punto es que David quería encontrar un lugar para descanso de Dios, de la presencia de Dios. Y él juró esto. Aquí termina, digamos, ese juramento. Vov 6. He aquí, la escuchamos en Efras, que es el lugar en donde nació David Amelech. Él escuchó de los ancianos en el lugar en donde él vivía que era necesario construir un Beis Hamikdash, un templo. De hecho, es una de las condiciones que un rey tiene que tener en cuanto empieza su reinado, construir un Beis Hamikdash, un templo. Metzanúa la encontramos en el campo del bosque, es decir, encontramos efectivamente el lugar en donde tiene que ser construido ese Beis Hamikdash, ese templo, en el campo, en los bosques, etc. Zain 7. Vamos hacia sus moradas,
es decir, de vuelta, Shiloh, Noiv, Givon, el Beis Hamikdash en Jerusalén, el templo en Jerusalén, Nishtaja, vamos a prosternarnos a su escabel de sus piernas, es decir, donde Dios apoya, por así decir, sus piernas, en donde se revela la presencia de Dios y descansa la presencia de Dios. Ges 8. Levántate, Dios, hacia tu descanso, es decir, ingresa en ese lugar. De hecho, estos versículos los recita Shlomo Amelech también. El rey Salomón, en el momento en que construyen en la práctica e ingresan el arca en el Beis Hamikdash, en el templo, recita estos mismos versículos. Levántate, Dios, a tu descanso, tú y tu poderoso Aarón, arca. Aarón significa el arca, usejas de tu poder, el arca de tu poder. Tes 9. Cuando esté en funcionamiento, digamos, el Beis Hamikdash, el templo, tus sacerdotes, los koyanim, vestirán rectitud, es decir, con las ropas especiales hechas para los koyanim, para los sacerdotes, y tus piadosos, que se refiere a los levim, los levitas, y Eraneinu, cantarán, porque ellos cantaban efectivamente con instrumentos y con la boca en cada ofrenda. Yud 10. Bavur David Abdejo al Toshev Pnei Meshichejo. En aras de David, tu sirviente, no retornes el rostro de tu ungido, que se refiere a un rezo que hizo David Amelech, porque él sabía que Shlomo Amelech, el rey Salomón, su hijo, iba a construir el Beis Hamikdash, entonces estaba pidiendo por él, en aras de mí, digamos, de que soy tu sirviente, no retornes vacía, digamos, el rostro de tu ungido, que es Shlomo Amelech, el rey Salomón, en el momento de la construcción del Beis Hamikdash, para que se revele la presencia de Dios efectivamente ahí en el templo. Yud Aleph 11. Nishba Dainai le David emes lo yoshuv mimena mi pibidnecha oshis le kiseilach. Juró Dios a David verdaderamente y no va a retornar de ese juramento verdadero. ¿Cuál es el juramento? De los frutos de tu vientre pondré en el trono para ti, o en tu trono, es decir, tendrás descendientes que serán reyes en el pueblo de Israel. Yud Beis 12. Im ishmeru banecha brisi vedoisi zoi alamdem gam bneihem adeyad yeshvu lechiseilach. Si cuidarán tus hijos mi pacto y mis testimonios estos que les estoy enseñando, es decir, cuidarán la Torá y las mitzvot, incluso sus hijos eternamente se sentarán en el trono tuyo. Es decir, le estaba diciendo Dios, el juramento que Dios le hizo a David Amelech de que iba a tener descendientes y en el trono, etc. Esto es con la condición de Im ishmeru banecha brisi, si tus hijos van a cuidar mi pacto. Yud Gimel 13. Porque eligió Dios a Zion, la deseó para asentarse para él, para hacer un asiento para él, para Dios. Yud Dalet 14. Este es mi descanso por siempre. Aquí me asentaré porque la deseo. Es decir, Zion, Jerusalén, Haramoiri, el Beis Hamikdash, el templo, el lugar en donde va a estar el templo en el momento en que este salmo es recitado. Tesvov 15. Su sustento, es decir, la de Jerusalén y todos aquellos que están sentados en Jerusalén. Borech haborech, he de bendecir, dice Dios, es parte del juramento que Dios hizo a David Amelech sobre la construcción del Beis Hamikdash, del templo. Evieinea, y sus pobres, asbi alochem, saciaré de pan. Tes Zain 16. Y sus sacerdotes, los que estén en Zion, en Jerusalén, en el Beis Hamikdash, en el templo, etc., Albish Yesha, vestiré de salvación con las ropas especiales de los Koyanim, Bajasidea, como dijimos anteriormente, sus piadosos, que se refieren a los Levim, que cantaban Ranen y Raneinu, han de cantar en el Beis Hamikdash, en el templo. Yudzain 17. Este versículo es una petición, un rezo de David Amelech en aras de Moshiach, es decir, en la redención que estamos esperando para que venga pronto a nuestros días. Ahí haré brotar la fuerza de David, es decir, se refiere a Moshiach ben David, hijo de David. Orachti ner le Meshichi, y he preparado una vela para mi ungido, es decir, para Mashiach. ¿Por qué justamente una vela? Porque la idea de la vela es que Mashiach será luz para todas las naciones, para todo el universo entero. Yud Ches 18. Oivav al bishboishes ve olav yotzitz nizroi. Sus enemigos, los de Mashiach,
Al bishbosh vestiré de vergüenza, es decir, los voy a avergonzar. De Olav y sobre él, Yotzitz, brotará o brillará Nizroi, su corona. Este es el final del Salmo. En este Salmo hay un versículo muy interesante que el Zohar compara con otro versículo muy interesante en la Toira. El versículo 8 dice, Kuma Hashem limenojaseja, levántate Dios hacia tu descanso. Y el Zohar dice que hay dos lugares en la Toira en donde encontramos esta idea de Kuma Hashem, levántate Dios. Uno es justamente nuestro Salmo, Kuma Hashem limenojaseja, levántate Dios para tu descanso. Otro lugar en la Toira es cuando Moshe Rabbeinu dice, Kuma Hashem, levántate Dios y que se esparzan tus enemigos y que se vayan todos aquellos que están en contra tuyo. Es la misma expresión, pero son dos formas de la expresión totalmente diferentes. David Amelech está hablando de Kuma Hashem limenojaseja, que Dios se levante hacia su descanso. Moshe Rabbeinu está hablando de que Dios se levante para la guerra. Ambos estaban haciendo en la práctica la misma cuestión. Estaban cargando el arca. Moshe Rabbeinu estaba cargando el arca en el desierto. Y dijo, levántate Dios, y que se esparcen tus enemigos, etc. David Amelech, en la práctica, estaba rezando para que en la época de Shlomo Amelech levanten el arca y lo ingresen en el Beis Hamikdash, en el templo. Y era un levantado del arca para el descanso. ¿Qué diferencia hay entre estas dos expresiones, una de guerra y otra de descanso? Porque en la práctica, en el refinamiento personal que cada uno de nosotros podemos trabajar con nosotros mismos, hay dos formas, digamos, de refinamiento. Un refinamiento es pacífico y el otro refinamiento es de guerra. Y en la práctica, esta diferencia entre el refinamiento de Moshe Rabbeinu, en donde él está diciendo que se esparzan tus enemigos, y el refinamiento de David Amelech, que está diciendo limenojaseja, tu descanso, hay dos diferencias en este refinamiento. Por un lado, en la forma de refinamiento. En el caso de Moshe Rabbeinu es en forma de guerra, donde el arca estaba adelantándose, por así decir, en el desierto para hacer guerra contra los enemigos. En el caso de David Amelech, el arca estaba descansando, en tranquilidad, por así decir, en un refinamiento, en paz. Y más aún, el refinamiento propiamente dicho, más allá de la forma del refinamiento, el refinamiento propiamente dicho, el resultado de ese refinamiento era diferente. En el caso de Moshe Rabbeinu, los enemigos continuaban siendo enemigos, solamente que eran Yafutza y Beja, se esparcían, se retiraban los enemigos. En el caso de David Amelech, está diciendo directamente, no había enemigos. El enemigo se transforma, por así decir, en amigo. ¿Cómo podemos aplicar estas dos formas de refinamiento, el de Moshe Rabbeinu y el de David Amelech, en nuestras vidas personales todos los días, en nuestro propio refinamiento personal? La idea es, el refinamiento de Moshe Rabbeinu, al ser en forma de guerra, es el concepto de refinamiento a través de tefila, a través del rezo, en donde en el momento de la oración, del rezo, la persona tiene una lucha interior entre el alma divina, el alma animal. El alma divina quiere pensar en Dios, el alma animal piensa en el desayuno. Hay un conflicto constante donde el alma divina intenta refinar al alma animal, se involucra con el alma animal, como si fuese una guerra, en donde el rey sale a la guerra. En el caso de Moshe Rabbeinu, el arca salía a la guerra y estaba involucrado con el enemigo, al punto tal que el enemigo terminaba esparciéndose, yéndose, etc. Pero había una guerra. El caso de refinamiento en el estilo de David Amelech, que dice Kuma Hashem li menujaseja, tu descanso, no es en forma de guerra, es el refinamiento personal en forma de toira. La toira viene de arriba para abajo, por así decir, es iluminar la oscuridad de este mundo a través del estudio de toira. Y ahí no hay guerra, porque el punto no es involucrarse con el enemigo para luchar contra el enemigo de manera tal de refinarlo, no, directamente iluminar la oscuridad, y sabemos que un poco de luz desplaza muchísima oscuridad. Entonces, en general son tfila, rezo, esto es representado por la guerra, digamos, de Moshe Rabbeinu. Y en general, el otro tipo de refinamiento es toira. Pero dentro de la toira misma hay dos partes también. Está la parte revelada de la toira, que en general se refiere a Talmud, toira, etc. Lo que quiere decir es que hay una guerra, hay una toira involucrándose con el mundo material, hablando de asuntos materiales, hablando de conflictos, en donde uno dice vos me robaste, el otro dice yo no te robé, alguien de los dos está mintiendo. La toira se mete, se involucra, se baja al mundo material, habla de asuntos materiales y lidia incluso con mentiras, etc. Este es un tipo de refinamiento. Por ejemplo, cuando uno estudia Talmud, y en particular Talmud Babli, que se llama Bemahashakim y Shivani, en la oscuridad me asentaste, uno estudia estos asuntos y uno se involucra y se mete en los asuntos del mundo.
y trata de saber qué es lo que la Toira, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que la Toira dice respecto de esos asuntos del mundo. Este es un tipo de refinamiento, un tipo de Toira. Se llama Galia de Toira, la parte revelada de la Toira. Y luego está la parte oculta de la Toira, que es Hasidus, Kabbalah, etc. En ese lugar, ahí no hay preguntas, no hay respuestas, no hay conflictos, no hay problemáticas, no hay discusiones. Ahí es como iluminar el lugar de manera tal de revelar como en la oscuridad misma está incluso la presencia de Dios. Y esto es un refinamiento pacífico, totalmente pacífico, porque no consiste en involucrarse para pelear con el enemigo, etc., sino que representa iluminar al enemigo directamente en el lugar donde el enemigo está, y se transforma de enemigo en amigo, porque se revela en el enemigo incluso, como también tiene una porción de Dios. Y estos son los dos versículos que el Zohar compara de Moshe Rabbeinu y David HaMelech. Moshe Rabbeinu dice, Kuma Hashem, levántate Dios, pero para hacer guerra, Biofutzo y Veja, que se esparzan tus enemigos. David HaMelech dice, Kuma Hashem, levántate Dios, Libenu Haseja, para la calma. Y sabemos que en la práctica, Rabbi Shimon dijo en el Zohar que Behai Sifro Dilach, con este libro tuyo, con la parte más profunda de la Toira, con el refinamiento en forma pacífico, Ipkum min galusa, mi begalusa berachamin, vamos a salir del exilio con misericordia, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.